Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para un buen festín de información jugosita. Porque hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en la web, en las redes sociales, en los mentideros de Hollywood turco. Sí, hablamos de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. La pareja del momento, los protagonistas de Yalan, Seyfer para los fans más acérrimos. Hoy no vamos a hablar de lo obvio. Ya todos sabemos que son guapísimos, talentosos y que su química traspasa la pantalla. No, hoy vamos a ir más allá. Hoy vamos a destapar esos secretos, esas curiosidades, esos detalles que nadie, absolutamente nadie, te ha contado sobre Afra y Mert. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo chisme, ni una sola exclusiva que tenemos preparada para ti. Dale like y comparte este vídeo con todos tus amigos Seyfers Chippers. Ahora sí, manos a la obra. Porque tenemos mucho que contar. Lo primero que quiero que sepan es que la conexión entre Afra y Mert va mucho más allá de la serie. Si bien Yalan catapultó su fama a nivel mundial y los unió como pareja en la pantalla, su amistad se remonta a mucho antes. Se conocieron en un proyecto anterior, aunque no compartieron escenas directamente. Pero, ¿sabían que Afra fue quien recomendó a Mert para el papel de Ferit? Así es. Ella vio algo especial en él, una chispa, un talento bruto que sabía que encajaría perfectamente con el personaje. Y vaya que no se equivocó. Digamos que Afra tiene muy buen ojo, ¿no creen? Pero eso no es todo. Aquí viene el secreto número 1 y agárrense porque es fuerte. Al principio, Mert no estaba muy convencido de aceptar el papel. Tenía dudas sobre la serie, sobre el personaje, sobre la presión mediática que iba a implicar. Fue Afra, con su apoyo incondicional y su fe en el proyecto, quien lo convenció de dar el sí. Imagínense qué diferente sería Yalan sin Mert Ramazan Demir. No podemos ni pensarlo. Afra fue su ángel guardián, su confidente y la principal razón por la que hoy podemos disfrutar de su increíble actuación como Ferit. Ahora hablemos un poco de su dinámica fuera del set. Todos hemos visto las fotos y los vídeos de sus salidas juntos, sus risas, sus miradas cómplices. Pero lo que no ven las cámaras es la profundidad de su relación. Son grandes amigos confidentes y se apoyan mutuamente en todo. Se dice, y esto es un rumor que he escuchado de fuentes muy cercanas al equipo de producción, que ambos tienen una regla de oro: nunca dejar que el trabajo afecte su amistad. Independientemente de los desafíos o la intensidad de las grabaciones, siempre se aseguran de mantener una comunicación abierta y honesta. Se ayudan a desconectar del personaje, se dan consejos y se animan el uno al otro. Eso es verdadera amistad. Y hablando de esta regla de oro, les tengo un chismecito extra. A veces, cuando las escenas son especialmente intensas emocionalmente, se retiran juntos a un rincón del set, lejos de las cámaras y del bullicio, y simplemente hablan. No hablan del personaje, no hablan de la escena, sino de sus vidas, de sus preocupaciones, de sus sueños. Es su forma de aterrizar y de recordar que, más allá de Seyfer, son Afra y Mert. Otro secreto bien guardado es la pasión que ambos comparten por la música. Afra tiene una voz preciosa y le encanta cantar. Mert, por su parte, es un aficionado a la guitarra. Se dice que en sus ratos libres, suelen reunirse para tocar y cantar juntos. Imagínense la escena. Dos de las estrellas más populares de Turquía, cantando a dúo en la intimidad de su hogar. Simplemente adorable. Y aunque todavía no hay ninguna grabación oficial, espero que algún día se animen a compartir su talento musical con el mundo. Sería un éxito asegurado. Se dice por ahí que sus gustos musicales son bastante eclécticos. Afra, al parecer, es fanática del pop internacional y le encanta cantar a todo pulmón hits de divas como Adele y Beyoncé. Mert, en cambio, tiene un lado más rockero y se inclina por bandas como Coldplay y Arctic Monkeys. Una combinación explosiva. Pero no todo es color de rosa. La fama también tiene su lado oscuro, y Afra y Mert lo han experimentado en carne propia. La presión mediática, los rumores, las especulaciones. Todo esto puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente para una pareja joven que está construyendo su relación frente a las cámaras. Han tenido que lidiar con críticas, con ataques personales y con intentos de separar su relación.
Pero lo que más admiro de ellos es su capacidad para mantenerse unidos y fuertes ante la adversidad. Han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier rumor o especulación. Y hablando de rumores, prepárense para un chismecito jugoso. Recientemente algunos medios de comunicación turcos publicaron unas fotos donde se veía a Mert cenando con otra mujer. El escándalo que se armó fue monumental. Los fans de Seifer entraron en pánico y empezaron a especular sobre una posible ruptura. Pero ojo al dato, resulta que la mujer en cuestión era nada más y nada menos que la hermana de Mert. ¡Qué alivio! Pero sin duda fue un recordatorio de lo difícil que puede ser vivir bajo el escrutinio público. Y hablando de rumores, aquí viene otra bomba, se dice que Afra y Mert están planeando un proyecto juntos fuera de Yalan. No se sabe de qué se trata, pero se rumorea que podría ser una película o una serie de televisión. Ambos quieren explorar nuevos roles y demostrar su versatilidad como actores. Imagínense verlos juntos en un género diferente. Sería increíble. Personalmente me encantaría verlos en una comedia romántica o en un thriller de acción. Las posibilidades son infinitas. Se dice que Afra está especialmente interesada en interpretar un personaje femenino fuerte e independiente, alejado del rol más tradicional que interpreta en Yalan. Mert, por su parte, estaría buscando un papel que le permita explorar su lado más oscuro y atormentado. ¡Qué emoción! Ahora, vamos a hablar un poco de su estilo personal. Afra es conocida por su elegancia y su sentido de la moda impecable. Siempre luce radiante y sofisticada, ya sea en la alfombra roja o en su día a día. Mert, por su parte, tiene un estilo más relajado y casual, pero siempre con un toque moderno y actual. Ambos tienen una gran influencia en la moda turca y son referentes para muchos jóvenes. Y lo que más me gusta de su estilo es que siempre se mantienen fieles a sí mismos y no tienen miedo de experimentar con nuevas tendencias. Chismecito fashionista. Afra tiene una debilidad confesa por los zapatos. Se dice que tiene una colección impresionante que incluye desde estiletos de diseñador hasta cómodas zapatillas deportivas. Mert, en cambio, es un apasionado de los relojes. Le encanta coleccionar modelos vintage y siempre luce uno diferente en cada evento público. Y aquí va un secreto que seguro les va a encantar a los fans de Seifer. Afra y Mert participan activamente en la creación de sus personajes en Yalan. Aportan ideas, sugieren cambios en el guión y colaboran con los guionistas y el director para darles mayor profundidad y realismo a sus personajes. Han logrado construir una conexión tan fuerte con Seyran y Ferit que entienden sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. Y eso se nota en cada escena. Se dice que en ocasiones han llegado a improvisar diálogos y escenas que no estaban en el guión original. Y los resultados han sido espectaculares. Su capacidad para conectar con los personajes y para transmitir emociones de manera auténtica es, sin duda, uno de los secretos del éxito de Yalan. Otro dato curioso es que ambos son muy humildes y agradecidos por el éxito que han alcanzado. A pesar de su fama y popularidad, nunca se han olvidado de sus raíces ni de las personas que los han apoyado en su carrera. Siempre se toman el tiempo para saludar a sus fans, para agradecerles por su cariño y para apoyar causas benéficas. Son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes actores. Chismecito solidario. Afra colabora activamente con una organización que lucha contra el cáncer infantil. Mert, por su parte, apoya a una fundación que brinda educación a niños de bajos recursos. Un aplauso para ellos. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿cuál es el secreto de su química en pantalla? ¿Qué es lo que hace que Seifer sea tan especial y adictivo? Pues bien, la respuesta es simple, la autenticidad. Afra y Mert no están actuando, están sintiendo. Han logrado crear una conexión emocional tan fuerte que traspasa la pantalla y llega al corazón del espectador. Se miran con amor, se tocan con ternura y se hablan con sinceridad. Y eso es lo que hace que su relación sea tan creíble y conmovedora. Y hablando de autenticidad, aquí va un chismecito romántico. Se dice que la primera vez que Afra y Mert se besaron fuera de la pantalla fue durante un ensayo. La escena era tan intensa y la conexión entre ellos era tan fuerte que al terminar, se quedaron mirándose a los ojos y sin pensarlo dos veces se besaron. Un momento mágico. Y para terminar con este festín de chismes, aquí va un último secreto. Se dice que Afra y Mert tienen planes de casarse en un futuro no muy lejano. No hay nada confirmado,
pero se rumorea que ya están buscando el lugar perfecto para celebrar su boda. Imagínense la fiesta. Sería el evento del año. Y aunque todavía no hay fecha ni detalles confirmados, estamos seguros de que será una boda inolvidable. Chismecito nupcial. Se dice que Afra sueña con una boda íntima y romántica en la playa. Mert, en cambio, preferiría una celebración más grande y lujosa en un castillo. Habrá que ver quién se sale con la suya. En resumen, mis chismosos favoritos, Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir son mucho más que una pareja en la pantalla. Son amigos, confidentes, compañeros de trabajo y, sobre todo, dos personas que se aman y se apoyan incondicionalmente. Su historia es inspiradora y nos demuestra que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Y hablando de superar obstáculos, les tengo un último chismecito. Se dice que al principio sus familias no estaban muy convencidas de su relación. Les preocupaba la diferencia de edad y la presión mediática que iban a tener que soportar. Pero Afra y Mert lucharon por su amor y lograron demostrarles a sus familias que estaban hechos el uno para el otro. ¡Qué bonito! Y con esto llegamos al final de este vídeo lleno de secretos y curiosidades sobre Afra y Mert. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta información jugosita. No se olviden que cada pareja tiene sus propios desafíos y que el camino al amor verdadero nunca es fácil. Lo importante es mantener la comunicación abierta, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Gracias por acompañarme hasta el final y por ser parte de esta comunidad de chismosos. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre Afra y Mert. Me encanta leerlos. Cuéntenme cuál fue el chisme que más les gustó. ¿Qué otros secretos creen que esconden Afra y Mert? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos y first shippers y que se suscriban al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y no se olviden, mantengan los ojos bien abiertos. Porque el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y nosotros estaremos aquí para contárselas todas. Hasta la próxima.